Le damos la bienvenida y lo saludamos a Pablo Tigani. Él es máster en política internacional. Pablo, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. Muy bien, Martín, un gusto. Bueno, me alegro que estés bien. Y la duda, la consulta, te agradecemos mucho por esperar este tiempo, tiene que ver con lo que pasó en esta última semana, donde da la sensación que todo empieza a calmarse un poquito, por lo menos. No tuvimos muchas novedades de recambios de gabinete, ni el dólar ya dejó de estar en los wipers de los canales de televisión. Y de repente aparece, ¿no? Aparecen algunos signos. Esta reunión de la Liga de los Gobernadores pidiendo algunas cosas con respecto al ajuste fiscal. ¿Vos pensás que esto es un buen augurio, que poco a poco, no digo que se recompongan ya los ingresos, pero por lo menos no se va a seguir devaluando todo? Probablemente empiecen las cosas a estabilizarse, ¿no? Había un estado de locura colectiva entre los comerciantes, los industriales, los importadores, estimulado por la especulación. Entonces, de alguna manera eso hizo que tuviéramos esas semanas previas yo creo que desde el 2 de julio que fue, Sí. sin ningún sentido, ¿no? Porque todo tenía que ver con la subjetividad y no con cuestiones objetivas, porque el Banco Central tenía 300, 400 millones de dólares más que a principio de año, cuando el dólar valía 200 pesos, y no había nada que justificara que pasaran un par de zapatillas como vi yo, que saqué 2 fotos, de 28.000 pesos a 55.000. ¿Pero qué provocó esa historia? ¿Fue solo oportunismo del comerciante, del mayorista? Bueno, no diría yo solamente oportunismo, yo diría también que como es su capital, siempre la tendencia es a mirar el costo de reposición, ¿no? De pronto claro. se les ocurre: vendo estas zapatillas y las tengo que reponer a un precio más caro del que las estoy vendiendo, y entonces ahí lo que hace es aumentarle los precios para no sacarla de la venta. Pero la verdad es que los precios se habían disparado de una manera extravagante. ¿Y cómo viste este encuentro de la Liga de los Gobernadores, encabezado por Axel Kicillof, que después se reunió con Sergio Massa? Aparecieron por allí como algunas dudas con respecto a si había algún tipo de reclamo. Después salió Kicillof a decir: no, acá está todo bien, estamos conversando, no hay ningún tipo de inconveniente. No mientan, dijo, se enojó por esa versión, pero da la sensación que hay como cierto malestar en los gobernadores. Había aparecido en su momento con Batakis, no cambió demasiado el plan que había anunciado Batakis. Esto implica recorte de obras, ajustarse el cinturón un poquito, producto de este ajuste fiscal, el 2,5 que anunció Massa. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo va a impactar en definitiva? Sí, para poder alcanzar el 2,5, habiendo aumentado el gasto alrededor de 45% en el primer semestre con respecto al mismo periodo del año 2021, Sí. Para poder alcanzar esa meta hubo que hacer un reacomodamiento de los subsidios de la energía, y probablemente también haya que tocar otras partidas del presupuesto. Pero Massa es un político, y las posibilidades que tiene Massa de llegar a acuerdos con los gobernadores, con los empresarios, y aún dentro de su propia coalición, donde está, por ejemplo, Kicillof, que no es, digamos, de su propia coalición, de la coalición es, pero no es del mismo espacio, Claramente. pero tienen buena relación y saben que hay que hacer todo lo posible para enderezar la nave, como decía un futbolista, porque si no, no llegamos a ninguna parte. Recién mencionaste el presupuesto, ¿esto saldrá bien? ¿Es más político que económico? ¿La definición es más política que económica, en definitiva? Sí, Martín, yo creo que diste en la tecla. La economía tiene que ver con la política, ¿no? Cuando uno mira en un departamento de economía de una fundación, de una organización que trabaja con estudios económicos, vos tenés 150 economistas y tenés 149 que son macroeconomistas cuantitativistas, ¿no? Manejan bien el Excel, los modelitos. Sí. Pero el que tiene la manija del informe es alguien que sabe de política económica.
que es el que reúne toda esa información, la interpreta y hace las recomendaciones. De la misma manera, en el Ministerio de Economía, tener un político que conoce quiénes son los actores de la economía, ¿no es cierto?, en el sector privado, local y también en el sector privado internacional, que tiene relaciones con el sector financiero, que ahora se está yendo a Estados Unidos, y tiene relaciones en Washington y en New York. Me parece que eso, en términos de lo que se necesita como estabilidad y articulación entre lo político, lo económico y lo social, tiene chances de mejorar las perspectivas que estaban instaladas en estas últimas semanas. Sin embargo, la situación sigue siendo la misma. Muchas veces la subjetividad hace que los mercados reaccionen de manera histérica, porque los mercados lo que hacen es anticiparse y tratar de no perder. Pero creemos que un político le agrega mucho. Me parece que fue, independientemente de quién es el político, si era Massa o fuera otro, yo tendría siempre a alguien que fuera un político en el Ministerio de Economía. De hecho, en Argentina durante mucho tiempo los economistas eran abogados, con estudios de economía. Sí, los ministros, sí, te podría nombrar muchos. ¿Qué dirán los economistas? Pero es que los economistas no son economistas. En la Argentina hace casi 3 décadas que se enseña economía cuantitativa, ¿no es cierto? Entonces, te encontrás con... Yo me encontraba esta semana explicando... justamente me preguntaban unos alumnos acerca de un colega tuyo, periodista, que tiene estudios de economía. Y resulta que, claro, tiene una visión política de izquierda muy, muy fuerte, pero, claro, tiene 40 años. Entonces estudió economía en la universidad en las últimas 2 décadas, como mínimo. Entonces el tipo tiene una ensalada, porque por un lado hace el diagnóstico y la interpretación de un economista cuantitativista, y después la quiere meter dentro del sistema capitalista cuando él tiene una visión colectivista. Entonces le es imposible. Si no sabes de política, mira, yo te cuento una anécdota mía. En el año 2005 yo quería hacer el doctorado en economía. Yo tenía un máster y quería hacer el doctorado. Y me invitaron a una exposición de Joseph Stiglitz y me sentaron en la mesa donde estaba él y le hablé, le pregunté, le pedí una mano para ir a hacerlo en Columbia. Mirá vos. Y me dice, pero vos hiciste una maestría, me dice, en economía. Me dijo, no estudies más economía. Ya me dijo, está. estudiá ciencia política, me dijo, estudiar. El problema que tienen los economistas, me dice, es que no saben nada de política. Y lo que hice fue hacer lo que me recomendó Stiglitz, hice el doctorado en ciencia política. ¿Le faltaba un poquito eso a Guzmán? ¿Le hubiese necesitado estudiar ciencia política? Mira, creo que sí, a pesar de que el economista heterodoxo está un pasito adelante en la visión política del economista ortodoxo, que te dice, que habla como, yo digo, parecen drogados a veces, te dice, hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto, hay que dejar de emitir, hay que dejar de emitir. Es como una letanía hipnótica que tiene. ¿No? Total. Yo no digo que no sea, a lo mejor parte, pero la economía es un instrumento. Sí, la verdad, Pablo, que uno lo compara a Martín Guzmán y a Sergio Massa, y a la hora de ir a negociar con los gobernadores, con los dirigentes de la mesa de enlace, con los sindicalistas, con los empresarios, claro, hay una diferencia notable, ¿no? En el roce, en el cuero que tiene cada uno para llevar adelante esas negociaciones, que en definitiva es donde se cocina el rumbo económico. Sí, coincido totalmente con vos, porque vos pensás, viene de un municipio, ¿no? Ya hace rato que fue intendente de un municipio, un partido tan importante como es el Tigre. Viene militando, estuvo en la ANSES, fue jefe de gabinete de ministros de Cristina en un momento, por un periodo no muy largo, pero es importante. Llegó a construir una fuerza política propia, como es el Frente Renovador, y aglutinar gente importante con él, ¿no? Entonces, yo creo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que
es otro cuero. Está bien así como vos lo explicaste. Ahora, ¿no? Pablo, hay muchos centros, muchos tiros para el lado de los recursos internacionales. Se va a Washington, se va a Nueva York, se va a Houston. Agregó Houston en la gira para traer a los inversores de Vaca Muerta. Bueno, ingresó el monto de la CAF. Se reúne con el campo, con las entidades del campo. Todo parece indicar que poco a poco eso se va destrabando y que van a terminar liquidando. Vamos engordando un poquito más las reservas del Banco Central, pero necesitan engordar un poquito también los ingresos de la población, ¿no? Estamos hablando de una necesidad de recomposición del poder adquisitivo que se viene postergando. Está claro, ¿no? Si no se estabiliza un poquito, se hace complicada esa estabilización, esa recomposición, porque siempre estás como corriendo detrás de algo que se mueve permanentemente, que es la inflación. Ahora, ¿pensás que eso se va a conseguir también? ¿Que se va a lograr por el lado de las paritarias, pero también por el lado de ese 50% de la población que tiene ingresos que lamentablemente no entran en las negociaciones salariales? Bueno, nuevamente retomando lo que hablábamos anteriormente, yo creo que sí que, de hecho, en el espacio de Massa había sindicalistas, ¿no? Había uno de los Moyano, estaba Sí. Daer, digamos que él tiene relación y contacto con los sectores del trabajo y que va a tener el apoyo porque además cualquier trabajador, sobre todo los sindicalistas que son buenos negociadores y que entienden de economía, están bien asesorados, saben que si no le dan apoyo para que con estos recursos que él tiene, que mencionaba días pasados el embajador de Estados Unidos, que decía, tienen recursos agropecuarios, tienen recursos energéticos, tienen agua, tenemos todo. Digamos que Massa, que es un político y que tiene claro que tiene todo ese paquete de cosas en la mano, va a poder negociar de una manera buena como para que pueda ser inclusivo el crecimiento. Es decir, que crezca la economía, pero que crezca con los trabajadores, con los sectores de menores ingresos. Y esto es imprescindible porque, mirá, cuando uno mira la ecuación de la demanda agregada, es consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. Y el consumo solamente explica 75% de la tasa de crecimiento del PBI y de la demanda agregada. Entonces, si no hay consumo, es imposible que se produzca esa reactivación del mercado interno, que es algo que tiene mucho que ver con Massa, que a diferencia de otros ministros que a lo mejor son de centro derecha, como él, tiene una visión más de desarrollo de la industria nacional, de sustitución de importaciones, que de exportemos grano y todo el resto lo importamos. Entonces, me parece que sí, creo que independientemente de su visión ideológica, es un político peronista y como peronista es pragmático. Sabe qué es lo que le conviene y qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Pablo, ahí estamos viendo en pantalla el número de lo que se necesita para no ser pobre, de lo que se necesitó en julio para no ser pobre, 111.298 pesos. Allí lo tenemos en pantalla en este momento. 88.000 para una familia de 3 personas. 111.298, lo que te mostrábamos recién, para una familia tipo de 4 personas. Esto es la canasta total. Atención, esto sin incluir el alquiler, ¿eh? Es un número que se toma y se hace el cálculo sin contar lo que sale, digo, un departamento, una casa para 4 personas. Y te digo, si le sumás expensas, casi que tenés que duplicar este número para no ser pobre, ¿no? Estamos hablando. Y 117.000 pesos para para una familia de 5 personas. Bueno, números que claramente preocupan y mucho, y que uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser ese proceso de recomposición? Sobre todo me pregunto, Pablo, porque vos recién decías, en el equipo de Massa hay sindicalistas, hay una relación directa,
Está el Vasco de Mendiguren, que tiene ya una larga tradición en este sentido, atravesó la tormenta de 2001-2002 y todo lo que fue el proceso de recomposición. Pero acá hay un porcentaje muy grande de la población, Pablo, que no está incluido en las paritarias, que por ahí son empleados en relación de dependencia, pero son informales, que no cobran, no tienen ningún tipo de derecho laboral y que además obviamente sus ingresos son mucho más bajos en comparación a los de un empleado que está en la formalidad. Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos con ese sector, ¿no? ¿Cómo logramos también recomponer en ese sentido? Atentos también a que venimos de un año de recuperación económica y puede ser que finalmente lleguemos a 2 años seguidos del primer bienio de recuperación económica después de mucho tiempo, lo cual es una gran noticia, pero con una apropiación muy desigual de ese excedente que ha generado el país. Absolutamente, coincido también con vos. Yo creo que hay que ir a la historia y hay que ver lo que hacía el peronismo, porque por último está gobernando el peronismo. Sí. Hay que dar aumento de suma fija, ¿no es cierto? Hay que mirar los suma fija, decís vos. Suma fija. Bien. Suma fija directamente. Para que eleve el sector más bajo de la pirámide. Tal cual. El número cuánto es 111, bueno, que lleguemos está, ahí. Vamos a pegarle 40 o 50 mil pesos y lo vamos a llevar a 111 a todo el mundo o a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a reactivar la economía también. Porque cuando vos, y esto lo dice Stiglitz, no lo digo yo, dice, cuando vos le pones plata a aquellos que no tienen, lo primero que hacen es gastarla. Y entonces mueven el almacén del barrio, mueven el supermercado que le compra a la industria, que hace la reposición, que entonces como empezó a fabricar un turno más, toma un empleado más y empieza a faltar gente, porque Argentina es un país chico y cuando empieza a haber reactivación también empieza a faltar gente y eso solo sube el salario sin necesidad de hacer un paro y sin nada. Yo creo que hay que tener un poco de coraje político ahora, o sea, llegó el momento donde... Sí, si no tiene un poco de audacia el presidente con el ministro de Economía, les va a costar mucho salir de esto. Tiene que decir, esta es una decisión que tomó el Poder Ejecutivo Nacional, vamos a dar un aumento de suma fija que van a pagar los sectores, por supuesto, el sector público y el sector privado también, directamente. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? No hay otra. Claro. Es decir, esto es para arrancar. Esto es como para darle el empujón al auto que no arranca y después pondrá la segunda y arrancará. Pablo, la verdad que nos dejás pensando y creo que eso es lo más importante de poder conversar con vos para tratar de seguir reflexionando acerca de cómo salimos de esta situación. Así que te agradecemos muchísimo por eso y te mandamos un gran abrazo. A usted, abrazo, Martín.